A ver, ¿somos al final los únicos responsables de nuestros actos? ¿O puede alguien más, de alguna manera, intervenir en nuestro destino final? Pues el Corán aborda estas preguntas de una forma muy directa en un pasaje fascinante que explora esa línea tan fina entre la bendición divina y la prueba personal. Vamos a analizarlo. Aquí está la gran pregunta, la que lo enmarca todo. Cuando llegue el momento de la verdad, el de rendir cuentas, ¿pueden las acciones o la fe de otra persona salvarnos? O sea, ¿existe algún tipo de intermediario? Pues la respuesta que da el Corán es, la verdad, sorprendentemente directa. La encontramos en un pasaje de la Sura Al-Baqara que nos cuenta una historia de liberación, de un error tremendo y al final de una guía. Venga, vamos a verlo de cerca. Fijaos, todo arranca como un recordatorio de un favor divino inmenso. Se les dice a los hijos de Israel que recuerden que fueron elegidos, que fueron preferidos. Es un punto de partida, desde luego, de un gran privilegio. Pero ojo, justo después de recordarles ese estatus tan especial, ¡zas!, llega una advertencia que no deja lugar a dudas. Este versículo es, de hecho, el núcleo de todo el asunto. Establece las reglas del juego, inflexibles, para el día del juicio. Y a continuación, el texto nos pone un ejemplo histórico de ese favor del que hablaba, la liberación de una opresión brutal. Pero aquí viene lo interesante. Este rescate no se presenta solo como un regalo, sino como una gran prueba. Y entonces llega el momentazo, ¿no? El punto álgido de la liberación, el milagro de la división del mar, una demostración de poder que nadie puede negar, vista con sus propios ojos. La salvación es completa, la amenaza desaparece. Pero, increíblemente, justo después de este milagro, la historia da un giro de 180 grados. Mientras su líder Moisés no está, el pueblo comete un error garrafal, colosal. Construyen un becerro de oro. A pesar de esta falta tan grave, llega el perdón divino. Pero cuidado, no es un perdón y ya está. Tiene un propósito muy claro, que es generar gratitud. Y finalmente, el pasaje nos revela qué es lo que viene después del perdón. No es un simple borrón y cuenta nueva, es la entrega de las herramientas para no volver a desviarse, el libro y algo que se llama el criterio. Vale, esa es la historia. Ahora vamos a meternos en el meollo, en las ideas clave. Y la primera es quizá la más radical de todas, el principio de la responsabilidad individual absoluta. Esta frase del versículo 48 es que de verdad lo cambia todo. La idea de que al final de todo, cada persona se enfrenta a su juicio completamente sola, sin que nadie, absolutamente nadie, pueda intervenir. Es un concepto potentísimo. El término en árabe para esto es shafa'a, o sea, intercesión. Y vamos, el pasaje no puede ser más claro. La idea de que un profeta, un santo o quien sea pueda interceder por otra persona ese día queda rechazada de plano. La relación con lo divino es directa, sin intermediarios. Es que el versículo 48 es como una fortaleza con 4 muros infranqueables. Cierra todas las posibles salidas. Nadie puede pagar tu deuda. No se acepta la intercesión de nadie. Ningún rescate material sirve de nada. Y no va a llegar ayuda externa. La responsabilidad es total. Y bueno, ¿cómo se traduce este principio a la práctica? Pues la historia de los israelitas funciona como un estudio de caso perfecto sobre lo que de verdad significan las bendiciones. Fijaos bien en la secuencia. Se pasa del favor a la opresión, y de ahí a una liberación espectacular. Pero justo en ese punto, el Corán da un giro. A esa misma liberación la llama una gran prueba. No es solo un regalo, es un examen. Y esta es una idea potentísima, ¿eh? Solemos pensar que las pruebas son los malos momentos, las dificultades. Pero aquí se nos dice que la prosperidad, la salvación también son un examen. La verdadera prueba es cómo se reacciona cuando las cosas van bien. ¿Con gratitud? ¿O dándolo todo por sentado? Y claro, esta prueba de la gratitud nos lleva de cabeza al famoso incidente del becerro. Y si miramos de cerca el lenguaje original del Corán, como se hace en este análisis, descubrimos un matiz que es clave sobre cuál fue el verdadero error. Normalmente lo que se piensa es que el pecado fue adorar al becerro, pero un análisis más fino del texto sugiere que el problema empezó antes, que el verdadero error no fue arrodillarse ante él, sino el simple acto de construirlo. Resulta que la palabra clave en el texto original, en árabe, se centra en el acto de hacer, de producir. ¿Esto qué significa? Que el problema no fue solo a qué le rezaron después, sino la decisión misma de fabricar un ídolo. La falta empezó en el momento en que decidieron crearlo. Pero bueno, la historia no se queda ahí, en el error.
Después de la caída, el pasaje nos muestra el camino de vuelta, un camino que se construye sobre 3 pilares: el perdón, la gratitud y una herramienta clave para el futuro. El proceso es un ciclo muy claro. Primero, el error. Después, el perdón, que tiene un objetivo: generar gratitud. Y por último, para que no vuelva a pasar, se entrega una herramienta: el libro y el criterio. Y esa herramienta es Al-Furqán, que no es solo el libro sagrado, es el criterio. Es como una brújula interna que permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. Es en esencia la capacidad de discernir. Y con esto volvemos al punto de partida, ¿verdad? Si la herramienta definitiva que se nos da no es un salvador externo, sino la propia capacidad para juzgar y discernir, ¿sobre quién recae entonces la responsabilidad final de cada decisión? Es una pregunta que resuena mucho más allá de este pasaje.